La generación decapitada fue el nombre que recibió un grupo de poetas considerados los padres del movimiento modernista ecuatoriano. El porqué de ese nombre tan lúgubre se debe a que todos estos escritores, a muy temprana edad, acabaron con sus vidas suicidándose. Esta generación nunca tuvo conciencia de formar parte de un grupo, ni de ser baluartes o levantar algún movimiento. Si había algo que les unía eran las letras, la melancolía, una tristeza honda y unas ganas de irse pronto, sin que nadie les llamara. Los hombres que formaron la generación decapitada fueron los quiteños Humberto Fierro y Arturo Borja, y los guayaquileños Ernesto Noboa y Camaño y Medardo Ángel Silva. Como parte de las ironías de la vida, el bautizo de la agrupación fue años después de sus muertes. Le correspondió al escritor Raúl Andrade asignar el nombre que marcó pauta y les inmortalizó más allá de las letras. Andrade lo hizo por medio de un ensayo al cual llamó Retablo de una generación decapitada. La historia. Lo que ocurría en Ecuador durante el tiempo en que la generación decapitada ejercía su obra poética eran eventos de gran peso social, cultural y económico. Los indígenas comenzaban a recuperar sus derechos, la educación laica empezó a tomar auge, la libertad de culto se impuso, también se permitió el divorcio, a la mujer se le dio el derecho a votar y la pena de muerte fue abolida. Todos estos eventos ocurrieron con muy poco trecho de tiempo entre ellos. No era pues tiempos simples, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Representaron para Ecuador años de cambio trascendentales. Todos los estratos sociales se vieron afectados directa o indirectamente en los distintos ámbitos de su vida. Los poetas decapitados y sus letras no escaparon de estas afectaciones. Influencia de la generación decapitada. Como influencia principal, bastión de estos hombres de letras, nos encontramos con el gran poeta Rubén Darío, el nicaragüense, quien fuera considerado el padre del modernismo literario latinoamericano. Fue uno de los tizones que encendió la llama de las letras en los corazones de estos cuatro hombres. Además de la importante influencia hispanoamericana, la influencia europea no quedó ausente. Era común que estos hombres, en sus tertulias, recitaran a los famosos poetas malditos, Víctor Hugo, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y Paul Verlaine. La corte francesa de la poesía tenía especial importancia para ellos. Dos detalles importantes que influyeron grandemente en la vida de estos hombres fueron el desamor y el abuso del opio. Esta intensa mezcla causaba fosos letrados profundos en los que las letras emergían una tras otra, dando origen a su poesía. Medardo Ángel Silva nació el 8 de junio de 1898 en Guayaquil, Ecuador. Sus padres, hijo único de Mariana Rodas Moreira y Enrique Silva Valdés, pianista y afinador de pianos. Cursó estudios de primaria en la Benemérita Sociedad Filantrópica de Guayas e inició la secundaria en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Tras el fallecimiento de su padre, tuvo que abandonar los estudios para trabajar. De formación autodidacta, ejerció como maestro de escuela. En la adolescencia escribió Trompetas de Oro, poesía, La Máscara Irónica, un ensayo, y la novela por entregas María Jesús. Narrador, músico, publicista, crítico y editor, escribió en las revistas Ilustración, Patria y el diario El Telégrafo, con el seudónimo de Jean de Greff o como Oscar René en otras publicaciones nacionales e internacionales. Reconocido como uno de los exponentes del modernismo en la poesía ecuatoriana y miembro de la generación modernista del Ecuador, a la que el escritor Raúl Andrade denominó como la generación decapitada, junto a él figuran en la misma tendencia Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Entre 1917 y 1918 recopiló su obra en el poemario El Árbol del Bien y del Mal. En las crónicas La Ciudad Nocturna, diario El Telégrafo, en abril de 1919,
Retrata al Guayaquil bohemio y marginal. Es cuando Silva confiesa que su vida recién comienza a medianoche. Casas sucias y estrechas, escenario de la tristeza del burdel, donde describe con realismo a las prostitutas de la calle Machala. Silva también describe escenarios donde se afincaba el vicio en fumadero de opio. Esos antros estaban ubicados en la Escobedo, la calle maldita de esa época. En estos escritos hay una conciencia de clase, pero también un sentido estético y compromiso con mostrar aquello que quedaba de lado, como lo hicieran en su momento los poetas franceses que tanto lo inspiraron, como Charles Baudelaire. En toda su obra escrita, el sentido de Silva estaba en dialogar con lo que sucedía o sucedió en el mundo apenas 3 décadas antes. El día de su muerte, Medardo Ángel Silva pidió una foto de Oscar Wilde, quien dejaría en su habitación. Se vistió de negro, traje, corbata de seda, zapatos de charol. Tomó el revólver Smith & Wesson calibre 32 que le había prestado un amigo y le dijo a su madre que iba a devolverlo. Había cumplido un domingo los 21 años y ya tenía una hija pequeña, María Mercedes Silva Carrión. Fue a la actual Rumichaca entre Víctor Manuel Rendón y Quisquis y pidió hablar a solas con Rosa Amada Villegas. Mientras se acomodaba en el salón, ella se sentó lejos de Silva. Él le pidió que se acercase cada vez más. Ante la insistencia, la adolescente se acercó y mientras lo hacía, él sacó el arma y se disparó. Su madre llegó minutos después y solo alcanzó a limpiar el rostro de su hijo y besarlo en la frente. A continuación escucharemos algunos de sus poemas. El alma en los labios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de tu pecho amante contemple ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Vivo en tu palabra y eternamente espero llamarte mía, como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero y besando tus cartas ingenuamente lloro. Perdona que no tenga palabra para que pueda decirte lo inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Aniversario. Hoy cumpliré 20 años, amargura sin nombre, de dejar de ser niño y empezar a ser hombre, de razonar con lógica y proceder según los anchos profesores del sentido común. Me son duros mis años y apenas si son 20. Ahora se envejece tan prematuramente, se vive tan deprisa, pronto se va tan lejos, que repentinamente nos encontramos viejos, enfrente de las sombras, de espaldas a la aurora y solos con la esfinge siempre interrogadora. Oh madrugadas rosas, olientes a campiña, y a flor virgen, entonces estaba el alma niña, y el canto de la boca fluía de repente, y el reír sin motivo era cosa corriente. Iba a la escuela por el más largo camino, tras dejar soñoliento la sábana de lino, y la cama bien tibia, cuyo recuerdo halaga solo al pensarlo ahora, aquel San Luis Gonzaga de pupilas azules y rubia cabellera, que velaba los sueños desde la cabecera. Aunque íbamos despacio, al final de la callejuela acababa y estábamos enfrente de la escuela, con el mantilla bien oculto bajo el brazo, y haciendo en el umbral mucho más lento el paso. Entonces era el ver la calle más bonita, más de oro el sol, más fresca la alegre mañanita. Y después en el aula con que mirada inquieta se observaba las huellas rojas de la palmeta, sonriendo, no sin cierto medroso escalofrío, de la calva del Domini y su ceño sombrío. Pero ¿quién atendía a las explicaciones?
Hay tanto que observar en los negros rincones, y además es mejor contemplar los gorriones en los nidos, seguir el áureo derrotero de un rayito de sol o el girar bullanguero de un insecto vestido de seda rubia o una mosca de vellos de oro y alas de color de luna. El sol es el amigo más bueno de la infancia, nos miente tantas cosas bellas a la distancia. Tiene un brillar tan lindo de onza nueva, reparte tan bien su oro que nadie se queda sin su parte, y por él no atenderíamos a las explicaciones. Ese brujo aladino evocaba visiones de las 1001 noches, de las 1000 maravillas, y beodas de sueño nuestras almas sencillas, sin pensar, extendían sus manos suplicantes, como quien busca a tientas puñados de brillantes. Oh, los líricos tiempos de la gorra, la blusa y de la cabellera rebelde que rehúsa, la armonía de aquellos peinados maternales, cuando íbamos vestidos de ropa nueva a misa dominical, y pese a los serios rituales, al ver al monaguillo soltábamos la risa. O los juegos con novias de traje, a las rodillas los besos inocentes que se dan a hurtadillas, a la bebé amorosa de 10 o 12 años y los sedeños roces de los rizos castaños, y las rimas primeras y las cartas primeras que motivan insomnios y producen ojeras. Adolescencia mía, te llevas tantas cosas, que dudo si ha de darme la juventud más rosas. Y siento como nunca la tristeza sin nombre, de dejar de ser niño y empezar a ser hombre. Hoy no es la adolescente mirada y risa franca, sino el cansado gesto de precoz amargura. Y está el alma, que fuera una paloma blanca, triste de tantos sueños y de tanta lectura. ¿Quieres conocer a los otros poetas de la generación decapitada? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Dame me gusta al video y compártelo con tus familiares y amigos. No olvides en suscribirte a nuestro canal para que conozcas más de estos talentosos artistas. Hasta pronto.